campesino que se casó con una mujer muerta y no sabía. Mateo era un campesino sencillo, dedicado a la tierra y a los animales. Su vida transcurría entre el amanecer y el ocaso, marcada por el ritmo de las estaciones y el trabajo duro. Pero en su corazón había una herida que nunca cicatrizaba: la pérdida de Isabel, su novia, en aquel accidente que había cambiado su destino. La noche del siniestro, el carro en el que viajaban se volcó en una curva peligrosa. Mateo sobrevivió con golpes y raspones, pero Isabel fue declarada muerta. El recuerdo de su cuerpo inmóvil, cubierto por una sábana blanca, lo perseguía en sueños. Durante meses, Mateo vivió con la sombra del duelo. Los vecinos lo consolaban, pero él se encerraba en su dolor. Sin embargo, una tarde, cuando el sol caía sobre los cafetales, Isabel apareció en la puerta de su casa. Vestía un sencillo vestido azul y llevaba el cabello recogido como siempre. Sonreía, como si nada hubiera pasado. Mateo quedó paralizado. Isabel murmuró, sin creer lo que veía. Ella asintió y dijo que había estado lejos, recuperándose. Nadie preguntó demasiado. En los pueblos, los milagros y los misterios se aceptan con resignación. El amor de Mateo lo cegó. No cuestionó nada. La recibió con los brazos abiertos y pronto se casaron en una ceremonia discreta. Los vecinos asistieron con curiosidad, algunos murmurando que aquello era extraño, pero nadie se atrevió a contradecir la felicidad del campesino. Isabel parecía la misma de antes, dulce, trabajadora, siempre dispuesta a ayudar. Cocinaba, cuidaba la huerta y acompañaba a Mateo en las labores del campo. Todo parecía un sueño hecho realidad. Pero las noches comenzaron a mostrar otra cara. Mateo despertaba y la encontraba de pie frente a la ventana, inmóvil, mirando hacia el bosque. Otras veces la veía caminar descalza por el patio, murmurando palabras incomprensibles. Una madrugada, al seguirla en silencio, descubrió que cavaba la tierra con las manos, como si buscara algo enterrado. Cuando le preguntaba qué hacía, ella sonreía y respondía: «Estoy sembrando recuerdos». Los animales reaccionaban de manera extraña. Las gallinas se escondían cuando Isabel se acercaba, los perros aullaban y las cabras se negaban a entrar al establo. Mateo intentaba convencerse de que eran imaginaciones, pero cada noche la inquietud crecía. Su esposa apenas comía y cuando lo hacía, nunca probaba carne. Su piel estaba fría al tacto y a veces parecía más pálida que de costumbre. Un día, mientras arreglaba el tejado, Mateo encontró entre las vigas un pañuelo ensangrentado. Reconoció el bordado. Era el mismo que Isabel llevaba el día del accidente. El corazón se le aceleró. Recordó el funeral, el ataúd cerrado, las lágrimas de la familia. ¿Cómo podía estar viva? Esa noche, atormentado por la duda, decidió vigilarla sin dormir. A la medianoche, Isabel se levantó de la cama y salió al patio. Mateo la siguió en silencio. Ella caminó hasta el viejo árbol donde solían encontrarse de novios. Allí, con movimientos lentos, comenzó a desenterrar algo. Mateo se acercó y vio cómo sacaba un trozo de madera podrida. Era parte de un ataúd. Isabel lo acarició con ternura y susurró: «Aquí me dejaron, pero yo regresé por ti». El campesino retrocedió horrorizado. Comprendió que Isabel nunca había sobrevivido al accidente. Lo que vivía con él no era su novia, sino una sombra. Un cuerpo que había vuelto del sepulcro. Ella lo miró con ojos vacíos y dijo: «Prometiste que estaríamos juntos para siempre, y yo cumplo las promesas». Desde esa noche, Mateo ya no pudo dormir tranquilo. Isabel seguía haciendo cosas extrañas, hablaba con voces que no eran suyas, se acostaba en la tierra húmeda como si buscara descanso, y a veces desaparecía horas enteras para regresar con el vestido manchado de barro. Los vecinos empezaron a murmurar que la casa estaba embrujada, que Isabel no era de este mundo. Mateo, consumido por el miedo y el amor, no sabía si huir o aceptar su destino. La vida de Mateo, tras casarse con Isabel, parecía al inicio un sueño cumplido. El campesino había recuperado a la mujer que amaba y juntos compartían las labores del campo, las comidas sencillas y las tardes de conversación bajo el árbol donde tantas veces se habían jurado amor eterno. Sin embargo, la rutina comenzó a fracturarse cuando las noches revelaron un rostro distinto de Isabel. Un rostro que no se mostraba a la luz del día. La primera vez que Mateo despertó y la encontró de pie frente a la ventana, inmóvil, mirando hacia el bosque, pensó que era simple insomnio. Pero cuando aquello se repitió varias veces, la inquietud se instaló en su pecho. Isabel no respondía cuando él le preguntaba qué hacía. Solo giraba lentamente la cabeza y le sonreía con una calma que resultaba más perturbadora que tranquilizadora. Sus ojos parecían vacíos, como si miraran más allá de lo visible. En otra ocasión, Mateo la vio caminar descalza por el patio,
murmurando palabras incomprensibles. Se acercó en silencio y escuchó frases entrecortadas, como oraciones antiguas o cantos rituales. Isabel se detuvo frente al corral y extendió las manos hacia las cabras, que retrocedieron aterradas. El campesino sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los animales, que siempre habían sido dóciles, reaccionaban con miedo cada vez que ella se acercaba. Los perros aullaban, las gallinas se escondían y las cabras se negaban a entrar al establo. Era como si percibieran algo que él no podía ver. Mateo intentaba convencerse de que todo era producto de su imaginación, de la fatiga acumulada por el trabajo en el campo, pero los detalles se acumulaban. Isabel apenas comía, y cuando lo hacía, nunca probaba carne. Su piel estaba fría al tacto y a veces parecía más pálida que de costumbre. En las noches, su respiración era tan tenue que Mateo debía acercarse para asegurarse de que seguía viva, y sin embargo, cada mañana se levantaba con energía, como si las horas de vigilia nocturna fueran su verdadero alimento. El campesino comenzó a vigilarla en secreto. Fingía dormir, pero mantenía los ojos entreabiertos. La observaba levantarse de la cama y salir al patio, siempre a la misma hora, como si obedeciera a un llamado invisible. Una madrugada, la siguió hasta el viejo árbol donde solían encontrarse de novios. Allí, Isabel se arrodilló y comenzó a cavar la tierra con las manos. Mateo se acercó y vio cómo sacaba un trozo de madera podrida. El corazón se le detuvo. Era parte de un ataúd. Isabel lo acarició con ternura y susurró: «Aquí me dejaron, pero yo regresé por ti». El campesino retrocedió horrorizado. Comprendió que Isabel nunca había sobrevivido al accidente. Lo que vivía con él no era su novia, sino una sombra, un cuerpo que había vuelto del sepulcro. Ella lo miró con ojos vacíos y dijo: «Prometiste que estaríamos juntos para siempre, y yo cumplo las promesas». Desde esa noche, Mateo ya no pudo dormir tranquilo. Isabel seguía haciendo cosas extrañas, hablaba con voces que no eran suyas, se acostaba en la tierra húmeda como si buscara descanso, y a veces desaparecía horas enteras para regresar con el vestido manchado de barro. Los vecinos empezaron a murmurar que la casa estaba embrujada, que Isabel no era de este mundo. Mateo, consumido por el miedo y el amor, no sabía si huir o aceptar su destino. El campesino comenzó a recordar detalles del accidente que había intentado olvidar. Recordó el cuerpo de Isabel cubierto por la sábana blanca, el llanto de su madre, el ataúd cerrado. ¿Cómo podía estar viva? ¿Qué era lo que realmente había regresado a su lado? Cada recuerdo se mezclaba con las imágenes de Isabel en las noches, cavando la tierra, murmurando palabras extrañas, acariciando trozos de madera podrida. La duda se convirtió en terror. Una madrugada, Mateo decidió enfrentarla. La encontró en el patio, con las manos llenas de barro, y le preguntó directamente: «¿Quién eres?». Isabel lo miró fijamente y respondió: «Soy la que siempre fui. Soy la que prometiste amar. Soy la que volvió porque tú lo pediste». Su voz era dulce, pero sus ojos estaban vacíos. Mateo sintió que la realidad se desmoronaba. El campesino comenzó a evitarla durante el día, fingiendo estar ocupado en el campo. Pero cada noche, el miedo lo atrapaba. Sabía que Isabel no era la misma, que algo oscuro habitaba en ella, y sin embargo, no podía dejar de amarla. El amor y el terror se mezclaban en su corazón, creando una prisión de la que no sabía cómo escapar. Mateo ya no podía ignorar lo que ocurría en su casa. Cada noche, Isabel se transformaba en una presencia inquietante, una sombra que parecía pertenecer más al mundo de los muertos que al de los vivos. El campesino, atrapado entre el amor y el miedo, decidió que debía buscar respuestas. No podía seguir viviendo con la duda que lo consumía. El recuerdo del accidente volvió a su mente con fuerza. Aquella noche, el carro se había deslizado por la curva mojada y había caído en un barranco. Mateo recordaba el golpe seco, el crujido del metal y el silencio posterior. Recordaba haber despertado entre vidrios rotos y ver a Isabel inmóvil, con la cabeza ladeada y la sangre corriendo por su frente. Recordaba el llanto de los familiares, el funeral, el ataúd cerrado. Todo estaba grabado en su memoria. ¿Cómo podía estar ahora a su lado, sonriendo como si nada hubiera pasado? La primera pista la encontró en la iglesia del pueblo. Una tarde, fingiendo que iba a rezar, Mateo se acercó al archivo parroquial. Allí buscó el registro del funeral de Isabel. El documento estaba claro: Isabel había sido declarada muerta y enterrada en el cementerio local. El cura, al verlo revisar los papeles, le preguntó con voz grave: «¿Por qué buscas eso, hijo?». Mateo, nervioso, respondió que quería confirmar una fecha. El sacerdote lo miró fijamente y añadió: «Algunas cosas es mejor no removerlas. Los muertos
deben descansar. El campesino salió con el corazón acelerado. Esa noche, mientras Isabel dormía, decidió ir al cementerio. Llevaba una linterna y el miedo como único compañero. Caminó entre las tumbas hasta encontrar la lápida con el nombre de Isabel. Allí estaba, con la fecha del accidente grabada en piedra. Mateo se arrodilló y tocó la tierra húmeda. El silencio del lugar era absoluto, pero de pronto escuchó un murmullo. La voz de Isabel, suave y cercana, susurró: ¿por qué me buscas aquí si ya estoy contigo? Mateo retrocedió aterrado. La linterna cayó de sus manos y la oscuridad lo envolvió. Sintió un frío intenso, como si alguien lo abrazara desde la tumba. Corrió de regreso a su casa, temblando, con la certeza de que Isabel no era quien aparentaba ser. Los días siguientes fueron aún más perturbadores. Isabel comenzó a hablar de cosas que Mateo nunca le había contado. Recordaba conversaciones que habían tenido antes del accidente, pero también mencionaba detalles que solo podían pertenecer al momento de su muerte. Cuando me cubrieron con la sábana escustulanto, le dijo una noche. Cuando cerraron el ataúd, yo aún estaba allí, esperando que me llamaras. Mateo sintió que la sangre se le helaba. ¿Cómo podía saber eso? El campesino decidió buscar ayuda en los ancianos del pueblo, quienes conocían las viejas historias y supersticiones. Uno de ellos, don Aurelio, le habló con voz temblorosa. A veces, los muertos regresan porque alguien los llama con demasiado amor. No aceptan su destino y vuelven a caminar entre nosotros. Pero no son los mismos. Son sombras que buscan completar lo que quedó inconcluso. Mateo comprendió que su amor por Isabel, su incapacidad de dejarla ir, había abierto una puerta que nunca debió abrirse. Esa noche, al regresar a casa, encontró a Isabel sentada en la cocina, con las manos llenas de barro. En la mesa había colocado objetos que pertenecían al día del accidente: un trozo de vidrio, un pedazo de metal retorcido, el pañuelo ensangrentado. Todo esto nos une, dijo con una sonrisa. No puedes escapar de lo que somos. Mateo sintió que la realidad se desmoronaba. El pasado lo perseguía y el presente era una pesadilla. Cada objeto era un recordatorio de la tragedia, y cada gesto de Isabel confirmaba que no era una mujer viva, sino una presencia que había regresado del más allá. El campesino comenzó a preguntarse si estaba perdiendo la cordura. ¿Era posible que todo fuera producto de su imaginación, de su dolor no resuelto? ¿O realmente estaba conviviendo con un ser que había cruzado la frontera de la muerte? El peso del pasado se volvió insoportable. Mateo ya no podía trabajar en el campo con tranquilidad. Cada sonido lo sobresaltaba, cada sombra le recordaba a Isabel. Los vecinos lo miraban con recelo, murmurando que algo extraño ocurría en su casa. Algunos decían que habían visto a Isabel caminar sola por el cementerio. Otros aseguraban que escuchaban risas en el bosque durante la noche. Mateo sabía que debía tomar una decisión. No podía seguir viviendo con la duda y el miedo. Debía enfrentar la verdad, aunque le costara la vida. El amor que sentía por Isabel se mezclaba con el terror de saber que estaba unido a alguien que ya no pertenecía a este mundo. El campesino comprendió que el accidente no había terminado aquella noche. Seguía vivo en cada gesto, en cada palabra, en cada sombra que lo rodeaba. Mateo había intentado ignorar las señales, pero la verdad se imponía cada noche con más fuerza. Isabel no era la mujer que había conocido, o al menos no lo era por completo. Su presencia se sentía como un eco de lo que alguna vez fue, un reflejo distorsionado que lo mantenía atrapado entre el amor y el terror. El campesino sabía que debía enfrentarla, aunque temía lo que descubriría. Una noche de luna llena, cuando el silencio del campo parecía más pesado que nunca, Mateo decidió hablar. Esperó a que Isabel se levantara de la cama, como siempre hacía, y la siguió hasta el patio. Ella caminó con pasos lentos, descalza, hasta el árbol donde solían encontrarse de novios. Allí, se arrodilló y comenzó a cavar la tierra con las manos. Mateo, con el corazón latiendo con fuerza, se acercó y le dijo: «Isabel, dime la verdad, ¿quién eres?». Ella se detuvo, levantó la cabeza y lo miró con ojos brillantes, vacíos de vida. Sonrió con dulzura y respondió: «Soy tu esposa, soy la mujer que amaste y que prometiste no abandonar jamás». Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Pero tú moriste aquella noche. Yo lo vi enterrado. ¿Cómo puedes estar aquí?». Isabel bajó la mirada y acarició la tierra húmeda. «Morí. Sentí el frío, la oscuridad, el silencio, pero tu llanto me llamó. Tu amor me trajo de vuelta. No podía dejarte solo, no podía romper nuestra promesa». El campesino retrocedió, horrorizado. Comprendió que su incapacidad de aceptar la muerte de Isabel había abierto una puerta que nunca debió abrirse. Su amor, su desesperación,
habían invocado algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Los días siguientes fueron aún más perturbadores. Isabel comenzó a mostrar su verdadera naturaleza sin ocultarse. Sus movimientos eran cada vez más rígidos, como si sus huesos no obedecieran del todo. Su piel se tornaba más pálida, y en ocasiones, Mateo juraba ver manchas de tierra en sus brazos y piernas, como si aún llevara consigo el rastro de la tumba. Una tarde, mientras trabajaba en el campo, Mateo escuchó risas provenientes del bosque. Eran risas femeninas, pero distorsionadas, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. Al acercarse, vio a Isabel rodeada de sombras, figuras que se desvanecían al mirarlas directamente. Ella lo saludó con la mano y dijo: «Ellos me acompañan. No estoy sola». El campesino sintió que la realidad se desmoronaba. Isabel no solo había regresado, sino que había traído consigo algo más, presencias que no pertenecían a este mundo. Esa noche, Mateo decidió enfrentarla de nuevo. «Isabel, esto no está bien. No eres la misma, no eres humana». Ella lo miró con ternura y respondió: «¿Acaso importa? Soy tú, Jean-Bain por ti. Vine para cumplir lo que prometimos». Mateo, el amor que sentía por ella se mezclaba con el horror de saber que estaba unido a alguien que había cruzado la frontera de la muerte. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con voz quebrada. Isabel se acercó y lo abrazó con fuerza. Su piel estaba helada, pero su voz era cálida. «Quiero que vengas conmigo. Quiero que completes lo que quedó inconcluso. No debiste sobrevivir aquella noche. El destino era que muriéramos juntos». El campesino se apartó, aterrado. Comprendió que Isabel no había regresado por amor, sino por obsesión. Su promesa se había convertido en una condena. Ella no buscaba vivir con él, sino arrastrarlo al mismo lugar del que había vuelto. Los vecinos comenzaron a notar cambios en Mateo. Lo veían caminar cabizbajo, con el rostro pálido y los ojos cansados. Algunos aseguraban que escuchaban voces en su casa durante la noche, conversaciones entre Mateo e Isabel que parecían más rezos que diálogos. Otros decían que habían visto a Isabel en el cementerio, hablando sola frente a su propia tumba. Mateo sabía que debía tomar una decisión. No podía seguir viviendo con la duda y el miedo. Debía enfrentar la verdad, aunque le costara la vida. El amor que sentía por Isabel se había convertido en una prisión, y la única salida era aceptar que ella ya no pertenecía a este mundo. Una madrugada, armado con valor, Mateo se acercó a Isabel mientras dormía. La observó en silencio, notando cómo su pecho apenas se movía, cómo su piel parecía más fría que nunca. Con lágrimas en los ojos, susurró: «Te amo, pero no puedo seguir así». Isabel abrió los ojos de golpe y lo miró fijamente. «Entonces ven conmigo», dijo con voz firme. «Ven al lugar donde todo comenzó». Mateo comprendió que la confrontación había llegado a su punto más alto. Isabel no se ocultaba más. Su naturaleza sobrenatural era evidente, y su propósito estaba claro: arrastrarlo al mismo destino que ella había sufrido. El campesino debía decidir si enfrentaba la oscuridad o se rendía a ella. La tormenta había comenzado al caer la tarde. El cielo se oscureció con nubes pesadas y el viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas y ramas por el camino. Mateo sabía que esa noche sería distinta. Isabel lo había despertado con un beso helado y unas palabras que aún resonaban en su mente. «Es hora de que cumplas tu parte», le dijo. «Ven conmigo al lugar donde todo comenzó». El campesino, temblando de miedo y confusión, la siguió. Isabel caminaba con paso firme, como si conociera un destino inevitable. Sus pies descalzos no parecían sentir el barro ni las piedras, y su vestido se agitaba con el viento como si tuviera vida propia. Mateo apenas podía mantener el ritmo, pero no se atrevía a detenerse. Algo en la mirada de Isabel lo obligaba a seguirla, como si estuviera hipnotizado por una fuerza más allá de su voluntad. Llegaron al bosque, al mismo barranco donde el accidente había ocurrido años atrás. La lluvia caía con furia, y los relámpagos iluminaban el lugar con destellos fantasmales. Isabel se detuvo frente a la curva mortal y señaló el suelo. Allí, entre la maleza, aún se veían restos del carro oxidado, testigos mudos de la tragedia. Mateo sintió un nudo en la garganta. El recuerdo del golpe, del silencio, de la sangre de Isabel, volvió con una claridad dolorosa. «Aquí fue donde todo terminó», dijo Isabel con voz serena. «Aquí fue donde debimos morir juntos». Mateo retrocedió, horrorizado. «No, yo sobreviví. Tú no». Isabel lo miró con ojos brillantes, vacíos de vida. «No debiste sobrevivir. El destino era que nos fuéramos juntos, pero tu amor me llamó, tu llanto me trajo de vuelta, y ahora debes completar lo que quedó inconcluso». El campesino sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La lluvia golpeaba su rostro,
pero el frío que lo envolvía no provenía del clima, sino de la presencia de Isabel. Ella se acercó lentamente, extendiendo las manos. Sus dedos estaban cubiertos de tierra húmeda, como si acabara de salir de la tumba. «Ven conmigo», susurró. «Ah, no tengas miedo. El amor es más fuerte que la muerte». Mateo temblaba. El amor que sentía por Isabel se mezclaba con el terror de saber que estaba unido a alguien que ya no pertenecía a este mundo. Quería huir, pero sus piernas no respondían. Quería gritar, pero su voz se ahogaba en la tormenta. De pronto, Isabel comenzó a cantar. Era una melodía suave, la misma que solía entonar cuando eran novios, sentados bajo el árbol del patio. Pero ahora, la canción sonaba distorsionada, como si varias voces la acompañaran desde la oscuridad. Mateo miró alrededor y vio sombras moverse entre los árboles, figuras difusas, espectros que se acercaban lentamente, rodeándolo. «Ellos también esperan», dijo Isabel. «No estoy sola, tú tampoco lo estarás». El campesino comprendió que no era solo Isabel quien había regresado. El accidente había abierto una puerta y otras presencias habían cruzado con ella. El bosque estaba lleno de murmullos, de risas apagadas, de pasos invisibles. Mateo sintió que el aire se volvía pesado, que la realidad se desmoronaba. Isabel lo tomó de la mano. Su piel estaba helada, pero su agarre era firme. «Mírame», le ordenó. «¿Acaso no me amas? ¿No prometiste que estaríamos juntos para siempre?» Mateo la miró con lágrimas en los ojos. «Pero esto no está bien, Antú. Tú no eres la misma». Isabel sonrió con ternura. «El amor nunca muere, solo cambia de forma». Con esas palabras, lo llevó hasta el borde del barranco. El viento soplaba con fuerza y la lluvia hacía que el suelo se volviera resbaladizo. Mateo sintió que el abismo lo llamaba, que la oscuridad lo invitaba a caer. Isabel lo abrazó con fuerza y susurró: «Es hora de regresar juntos». El campesino cerró los ojos, sintiendo el frío de la muerte envolverlo. Pero en el último instante, un instinto de supervivencia lo hizo apartarse. Empujó a Isabel y cayó de rodillas en el barro. Ella lo miró con sorpresa, como si no hubiera esperado resistencia. Su rostro se transformó, la dulzura desapareció y en su lugar apareció una expresión de furia, de hambre, de vacío. «No puedes escapar», gritó con voz múltiple, como si hablara un coro de sombras. «Ya eres mío». Mateo corrió, tropezando entre la maleza, mientras las risas y los murmullos lo perseguían. El bosque parecía cerrarse sobre él, los árboles se inclinaban, las sombras lo seguían. Isabel lo llamaba con voz dulce y aterradora: «Mateo, ven conmigo, no luches». Mas el campesino logró salir del bosque y llegar a su casa, empapado y temblando. Cerró la puerta con fuerza y se desplomó en el suelo. Pero sabía que no estaba a salvo. Isabel lo encontraría. Ella siempre lo encontraba. Mateo había huido del bosque aquella noche de tormenta, pero sabía que no podía escapar para siempre. Isabel lo encontraría, porque Isabel siempre lo encontraba. La casa, que antes había sido refugio, ahora era prisión. Cada rincón estaba impregnado de su presencia. El olor a tierra húmeda, las huellas de barro en el suelo, los murmullos que resonaban en las paredes. El campesino vivía con el corazón en vilo, esperando el momento en que ella regresara para reclamar lo que consideraba suyo. Los días transcurrieron con una calma engañosa. Isabel parecía más tranquila, como si la confrontación en el bosque hubiera sido suficiente para reafirmar su dominio. Sonreía, cocinaba, cuidaba la huerta, y los vecinos que se acercaban la veían como una esposa ejemplar. Pero Mateo sabía la verdad. En las noches, cuando el silencio se volvía pesado, ella se levantaba y caminaba por la casa, murmurando palabras incomprensibles. A veces se detenía frente a la cama y lo observaba dormir, con una mirada que mezclaba ternura y vacío. El campesino comenzó a perder fuerzas. Apenas comía, apenas trabajaba. Su rostro se volvió pálido, sus ojos hundidos. Los vecinos murmuraban que estaba enfermo, pero nadie se atrevía a entrar en su casa. Algunos aseguraban que escuchaban risas en la madrugada, otras voces, además de la de Isabel. El rumor de que la casa estaba embrujada se extendió por el caserío, y pronto nadie quiso acercarse. Mateo quedó aislado, atrapado con su esposa espectral. Una noche, Isabel lo despertó con un beso helado. «Es hora», dijo con voz firme, «ven conmigo». Mateo intentó resistirse, pero sus fuerzas eran escasas. Isabel lo tomó de la mano y lo llevó al bosque, al mismo lugar del accidente. La luna iluminaba el barranco, y los restos del carro oxidado brillaban como testigos de la tragedia. Isabel se detuvo frente a la curva mortal y señaló el suelo. Allí, entre la maleza, había una lápida con el nombre de Mateo,
El campesino sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué es esto?, preguntó con voz quebrada. Isabel lo miró con ternura. Es tu destino. No debiste sobrevivir aquella noche. El mundo ya te había reclamado. Yo regresé para corregirlo. Mateo cayó de rodillas llorando. Pero yo te amo. No quiero morir. Isabel acarició su rostro con manos frías. El amor no muere, solo cambia de forma. Si me amas, vendrás conmigo. El campesino sintió que la realidad se desmoronaba. El bosque estaba lleno de murmullos, de risas apagadas, de sombras que se movían entre los árboles. Isabel no estaba sola. Había traído consigo presencias que lo rodeaban, espectros que esperaban su llegada. El aire se volvió pesado y Mateo comprendió que no tenía salida. Con lágrimas en los ojos, se levantó y abrazó a Isabel. Si este es mi destino, lo aceptaré. Ella sonrió. Y en ese instante, el viento sopló con fuerza, arrastrándolos hacia el barranco. Mateo sintió que caía, pero no hubo dolor. Solo oscuridad, silencio y luego una extraña paz. Isabel lo tomó de la mano y lo guió hacia un lugar donde el tiempo no existía, donde las sombras se mezclaban con la luz, donde el amor y la muerte eran uno solo. Al amanecer, los vecinos encontraron la casa vacía. Mateo había desaparecido y nadie volvió a ver a Isabel. Algunos decían que habían escuchado risas en el bosque durante la noche, risas de un hombre y una mujer, como si la muerte hubiera sellado su unión eterna. Otros aseguraban que en las noches de tormenta se veían dos figuras caminando juntas por el barranco, tomadas de la mano, susurrando promesas de amor. El caserío quedó marcado por la historia. La casa de Mateo fue abandonada y nadie quiso vivir allí. Los niños crecieron escuchando la leyenda del campesino que se casó con una mujer muerta. Y los ancianos repetían la advertencia: el amor puede ser más fuerte que la muerte, pero nunca debe desafiarla. Mateo e Isabel se convirtieron en mito, en relato contado junto al fuego, en advertencia para los enamorados que juraban promesas eternas. Su historia era recordada como un ejemplo de cómo el amor, cuando se niega a aceptar la realidad, puede abrir puertas que nunca debieron abrirse. Y así, en las noches de tormenta, cuando el viento sopla con fuerza y la lluvia golpea los tejados, algunos aseguran escuchar sus voces en el bosque. Voces que ríen, que cantan, que se llaman mutuamente. Voces que recuerdan que el amor de Mateo e Isabel no terminó con la muerte, sino que se convirtió en una unión eterna, sellada en la oscuridad.